La enseñanza de la medicina inicia en la época clásica de los griegos, ya que dejaron de atribuir la salud y enfermedad a causas sobrenaturales y se enfocaron al medio circundante del paciente. Surge la clínica y la enseñanza de la medicina se hacía junto a la cama del enfermo. Grandes clínicos de la época fueron Alcmeón de Crotona e Hipócrates de Cos, considerado padre de la medicina racional. Escribió el famoso juramento hipocrático y conjunto de estos escritos, llamados aforismos, de acuerdo a Lyons y Petrocelli, consisten en observar todo, no perder nada de vista, estudiar al paciente, no a la enfermedad, evaluar con honestidad y asistir a la naturaleza. En Roma, Varro define las 9 artes liberales, obligatorias del hombre culto: gramática, lógica, retórica, geometría, astronomía, aritmética, música, arquitectura y medicina. Hacia el año 400 después de Cristo, Martiano Scapella escribe el Tribum y Quadribum, donde resume las artes liberales, excluyendo a la arquitectura y a la medicina. Antes no era un buen negocio ser médico, y era frecuente que fuesen despojados de sus pertenencias y entregados a conventos de perpetuidad, porque sus tratamientos no habían tenido éxito. Un ejemplo nada grato lo dio Ostroquilda, esposa del rey Gontrán, quien en su lecho de muerte ordenó que tan pronto muriera, su médico tendría que ser descuartizado. Árabes introducen los números de la India, el sistema decimal y el concepto del cero, beneficiando a la medicina en áreas de farmacia, oftalmología, obstetricia, terapéutica, la práctica clínica y la organización hospitalaria. En este mundo islámico, Hakim, el que cura enfermos sin haber pasado por una escuela y sin tener que saber que se llamase científico, y Tabib, el que cura enfermos porque ha estudiado en una escuela y porque posee un saber científico. De los grandes, Tabib se identifica a Avicena, Razanes y Maimónides. Al-Muqtadir decidió que nadie podía ejercer la medicina si no había sido examinado y aprobado por el médico Sinan ibn Tabit Darran. Se legisla por primera vez el ejercicio en la medicina, lo que hasta este momento había sido una vida de ora et labora. Desde ese momento se convierte en una vida de ora studia et segna et labora. Año 1813 después de Cristo. Teodulf, un obispo de Orleans, dijo que en las villas y los pueblos los sacerdotes abrirían escuelas y sería gratuita. Después de las invasiones germánicas, el obispo fue encargado de enseñar, pero con el tiempo se convirtió en Magister Scholarium, que evolucionaría a Cancellarius y después a rector. El Magister Scholarium se dedica a enseñar a los más avanzados, marcando así una diferencia entre principiantes y avanzados. Con esto se creó la dialéctica, redescubrimiento de la lógica. Berengar Tours combinó la fe con la dialéctica. Pensaba que la razón estaba por encima de cualquier autoridad, ya que ésta descubre la realidad de las cosas y no pensamientos subjetivos. Después de esto, Anselmo, un arzobispo de Canterbury, llevó la dialéctica a su máxima expresión, y así la dialéctica fue aceptada por la fe. A continuación, se crearon escuelas. A estas escuelas se les empezó a llamar Studium Generale, universidad, porque se aceptaban estudiantes de cualquier lugar. Luego se crearon organizaciones que tenían como propósito defender los intereses de los maestros y alumnos, Universitas Magistorum y Universitas Discipulorum, respectivamente. Ambos grupos se agruparon en facultades, iniciando así la Facultad de Artes, Teología y Derecho. Posteriormente nació la Facultad de Medicina, pero tardó en nacer porque la medicina era puramente práctica, y eso práctico se tenía que convertir en teórico también. Así, la medicina dejó de ser solo práctica. Personajes del siglo XII. Moisés de Huesca, Petrus Alfonsi. Escribió Disciplina Clericales, en el cual incluyó a la medicina con la dialéctica, aritmética, geometría, música y astronomía.
usa la lógica como instrumento y la medicina ocupando lugar especial. Aseguró que la práctica de la medicina debe ser apoyada por las disciplinas. Un ejemplo, la aritmética auxilia a la medicina en los pesos de medicamentos y enfermedades. El plan de estudios Archeshela, el alumno que ya hubiese leído los libros y aspiraba al título, se presentaba en el Conventus, y había libros como Viactum, Ars Medicinae, Dieta Universalis, se abría una página al azar y se comentaba. Después, el Magistrandum le era otorgado el Ipsum in honorem magistrali sublimant. La Escuela de Salerno. El Centro de Educación Médica se cambió a la Universidad Medieval de Montpellier, y así, esta fue por primera vez una facultad de medicina. La primera universidad en Bolonia, Montpellier, recibió gran influencia de esta en su escuela de medicina y de modo posterior se convirtió en una universidad. Muchas universidades surgieron en Bolonia en 1119, París en 1150, Gilles de Corbeil llevara la forma salerniana de enseñar la medicina, Oxford 1167, Palestina 1208, Cambridge 1209, Salamanca 1120, Padua en 1122, después Europa, Praga, Viena, entre otras. Estas últimas siempre tuvieron un mayor estatus la práctica de la cirugía que la medicina. Bolonia llegó miles de alumnos, un modelo de educación en el cual los alumnos buscaban a los profesores y practicaban el gobierno y administración de la universidad. Las universidades hispanoamericanas siguieron el modelo de Salamanca. Mediados del siglo XVII, Padua pierde el liderato de la educación médica y se lo pasa a la Escuela de Medicina de la Universidad de Leiden. Paracelso obtuvo un doctorado de medicina. Se le puede ubicar dentro del movimiento llamado Rosacruz, que sería clave para el surgimiento de la ciencia moderna. Es el primer médico que, en lugar de disertar sobre los resultados del análisis de los textos clásicos, enseña en vernáculo lo que por sí mismo aprendió. Petrus Monatus, alrededor de 1543, empieza a enseñar la medicina a nivel clínico, junto al paciente. Leiden fue una de las primeras escuelas de medicina que explotó el método de enseñanza de Hipócrates. Alcanzó su apogeo con Hermann Boerhaave, que el estudiante siga el cuerpo del paciente hasta la autopsia. Son los alumnos de Boerhaave a quienes puede atribuirse el desarrollo de tres excelentes escuelas de medicina. Primera, la Göttingen, con Albertus von Haller. En esta escuela se fundó el jardín botánico de los mejores del mundo, donde Haller se dedicó al sistema nervioso central y se le considera el padre del pensamiento fisiológico moderno. 2. La vieja escuela de Viena, con el holandés Gerard van Schueren. Y 3. La de Edimburgo, con Alexander Monro. Antigua escuela de Viena. Recibió como alumnos médicos que sobresalieron, entre ellos Anton de Hahn, contribuyó en forma sobresaliente al uso del termómetro en medicina. Auenbrugger, que inventó el procedimiento diagnóstico de la percusión. En esta misma época se construye el Hospital General Allgemeines Krankenhaus, el primero en estar dedicado a la enseñanza y al cuidado de los enfermos en Europa. A finales del siglo XVIII, en Francia, se inició una reforma en el método de enseñanza de la medicina. Abandonando las aulas, el aprendizaje se trasladó a las habitaciones de los enfermos en los grandes hospitales de París, convirtiendo de esta forma a París en el centro de enseñanza de la medicina.